Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros para la Banda. Yo soy Cristina Pándora y del otro lado está Juanjo Albor. Oli, ¿cómo estás? Bien, aquí ya con un chingo de sueño porque estamos grabando de noche, pero aquí estamos. Como siempre. Pero cuando están ustedes ya descansando, bien a gusto, ya es como su hora de la cena, yo creo. Nosotros estamos aquí grabando episodios bonitos. Con una ojera y apenas es lunes. Ustedes están escuchando esto en jueves, pero nosotros estamos grabando esto el lunes. El podcast de la ojera perpetua. Sí, güey, cañón. Pero bueno, hoy Steph Pándora está un poco indispuesta por temas tecnológicos, no nos va a poder acompañar. Y Steph Rosas tampoco nos está escuchando, pero vamos a ir avanzando y pronto estaremos todos juntos de nuevo. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema que consideramos apenas esta semana, que creo que está bueno porque le da un poco de un giro como interesante justo al tema de libros. O sea, hasta hoy hemos estado platicando de narrativa, ¿no? De historias, de autores que escriben historias con elementos narrativos, literarios, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de libros de no ficción. Me encanta el término. Y se me hace como bien peculiar porque no tengamos una definición o un término para la no ficción que no sea no definida ficción. Por lo que no es. Ajá, esta cuestión. Los superñoños fans de Derrida van a decir, sí, estamos acá con la onda de los binarios y de cómo todo lo construimos a partir de negar lo otro. Pero es en serio, en español y en varios idiomas he visto que se acostumbra a nombrarles por no ficción, el equivalente pues a no ficción. Seguro en alemán hay una palabra para eso, ¿no? Ándale, muy bonito. En inglés es non-fiction. Bien bonito mi alemán. No tengo idea de cómo se habla en alemán. Dato ñoño nada más, en Alemania hubo un partido político, no sé qué tan serio haya sido, pero que estaban proponiendo el dejar de tener el alemán como una lengua tan predominante en su propio país, porque decían que era infame para muchas cosas aprenderla. Entonces, sí, no sé qué tan serio fue y no sé si sigue existiendo, pero los alemanes no queriendo hablar alemán. Ajá, es así como, porque me acuerdo que una de sus razones era, o sea, está muy cagada sus campañas porque era, güey, no podemos tuitear a gusto porque nos sacamos los caracteres como en 3 palabras, güey, cuando era Twitter de 140. No nos cabe Twitter. Sí, pero bueno. Pues, en fin, sí, fíjate, no lo había pensado así, que no tenía como una caracterización, o sea, como, pues sí, un sustantivo que lo caracterizaba. En el caso de la narrativa literaria, pues es narrativa literaria, acá es no ficción, y que creo que todavía, o sea, produce o crea mucho. Claro. Y que un poco es este tema, digo, en la escuela nos mandaban a la biblioteca para revisar libros de no ficción para estudiar. Fundamentalmente creo que en general las personas que fuimos a la escuela y fingimos estudiar, pues teníamos que ir a la biblioteca a agarrar libros de no ficción que nos educaran sobre un tema. Y creo que en general es un poco así. Digo, no quiero como enmarcarlo como libros educativos, porque si bien no son de no ficción, creo que ¿le llamamos género? Pues sí, sí, es que también, ¿no? Porque luego entramos en los géneros, sí, pero bueno, la no ficción, este género, este aspecto, estos temas, sí. No sé. Creo, le vamos a llamar género porque no somos expertos en letras, y si hay alguien que sea experto en letras y nos puede decir, pues ya que nos diga que estamos pendejos o que sí estamos bien. Pero justo como que, o sea, este género abarca muchísimas cosas: divulgación científica, investigación periodística, comedia, chisme, biografías, gracias, ajá. Libros, o sea, especializados, arte. Historia, arte, diseño, o sea, insisto, no quiero llamarles educativos porque tampoco quiero que estemos pensando en que estamos hablando de los libros de texto de la SEP, que también son de no ficción. Que justo, creo que es el primer acercamiento que mucha gente va a tener en sus, aquí en México, por los de la SEP, ¿no? Y en sus respectivos países, los libros de texto es lo primero que muchos a veces leemos o que leemos de no ficción, justamente. Ajá, justo. Entonces, o sea, no son necesariamente todos educativos, pero de alguna forma sí te enteras de cosas que suceden en la realidad. Y entonces
la realidad o un pedazo de esta está llegando a los libros, sean electrónicos, audio, impresos, whatever, no importa, para perpetuar cierto conocimiento. Entonces, que creo que ahí también podríamos estar abordando que muchas veces caducan, ¿no? O sea, los libros de texto, por ejemplo, de la SEP, pues sí, eventualmente los tienen que actualizar. Y muchos libros, no sé si a ti te pasó, Johnny, que estabas en la prepa o en la universidad, no sé, que estaba ya la biblioteca y que ibas a revisar, te mandaba el maestro a revisar un libro, yo qué sé, de psicología o de ciencia política o lo que sea, y que la edición que existía era así, estabas en el 2000, no sé, 15, 16, algo así, y la edición era así de 1964, ¿no? Sí, con todos los libros, con todas las traducciones de autores alemanes y franceses que ves en sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una traducción la predominante, súper vieja, a veces hecha en Latinoamérica, muchas veces por toda la migración que hubo y la adopción de cuestiones, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt y demás, pero también muchas veces traducción española, sea cual sea, traducciones viejas, muy técnicas, que dices, güey, están haciendo muy difícil el entender el texto, la neta, ¿no? Y que sí he visto que ha empezado a haber nuevas traducciones, ha habido nuevos esfuerzos por hacer nuevas traducciones de estos libros, porque sí era bien denso. Y también, ¿no? Está esta cuestión sobre lo obsoleto, que a veces puede ser algo de más de 10 años en cuestión académica para consulta a veces, o que a veces, aunque no sea una regla justo científica, te la pueden poner para marcos teóricos, ¿no? Que no pongas nada de más de 10 años en tus referencias y tú así de, güey, o sea, ¿de dónde lo saco? Sí, lo único que tiene la biblioteca es algo que data de hace 30. O sea, ajá, que eso es un tema y luego no hay, o sea, no sé, reediciones, actualizaciones, reimpresiones de las obras o revisiones de las obras. Y muchas veces quizás estamos un poco educados pues con lo viejito. Y yo sí me acuerdo justo de ir a la biblioteca y encontrar estas ediciones súper viejitas. Que decían, no, o sea, está bien, hay cosas como teóricas que nos dan en la universidad, no importa de que, digo, por ejemplo, el derecho romano no creo que haya cambiado nunca, o sea, ya no cambia porque ya pasó, o sea, ya fue, es historia. Entonces, pues sí, igual no es necesario actualizarlo, pues, pero no sé, igual y su aplicación puede ser, ¿no? O sea, puede ser que sí sea. Sí, no sé nada de derecho, se me ocurrió derecho romano por alguna razón, pero por ejemplo, hablando de comunicación, que nosotros somos de comunicación, no sé si a ti te tocó que, déjeme decirle que Johnny y yo fuimos a la misma universidad, somos nada más de generaciones distintas, y no sé si te tocó una maestra que mandaba uno de Manuel Martín Serrano, de teoría de la esa comunicación. escuela les mama Manuel Martín Serrano. Ese era el señor, sí, el señor teórico de la comunicación para esa escuela, entonces pues era una teoría, no era tan vieja, o sea, tan viejita, pero Y sigue produciendo el güey. seguro, pero el libro que nos dejaban era como el primero que hizo, así súper viejito, y a partir de ahí pues tenías que hacer como la referencia a los demás y entonces ya te ibas a teorías, ¿no? La fenomenología y no sé qué tantas madres más, y la teoría de la comunicación de Habermas, no sé, autores así como ya pues, que tienen muchos años, y pues sí estaban para educarte, pues, o sea, era nuestra parte teórica y quizás las teorías no necesariamente se transforman, pero sí su aplicación. Y ya ahí como que no brincábamos a lo que seguía, era como que nos quedamos solo en la teoría. Y creo que ese es un reto bastante interesante de la producción de libros de no ficción, que hay temas que sí tienen que estar siendo actualizados constantemente o te quedas con la información de, aunque no sean 10 años, aunque sean 5 años, igual y esa información ya caducó. Claro, y otro aspecto que también queremos recalcar y creo que es parte del objetivo de este episodio, es que también es no pensar, que es así, la no ficción, no pensar que toda va a ser cuestión académica o densa o aburrida, incluso cuando los temas puedan ser muy aparentemente o de primera impresión, pues un tanto densos o tediosos, a veces complicados. Justo ver la magia de los libros, de cómo hay muchas cosas que están diseñadas para distintos niveles de interés, de comprensión, a veces incluso de edades o como del bagaje que ya traigas el conocimiento previo, ¿no? O sea, no es lo mismo, perdón a mi perrita si la alcanzan a oír, no es lo mismo, pues los libros especializados, justo, ¿no? Lo que produce la academia para la academia, que a veces hacen una especie hasta involuntaria o voluntaria de elitismo o de encerrarse en su burbujita, pero también hay muchos que se dedican a divulgarlo, a
al resto de las personas. Y eso cuando hablamos de producción académica, porque justo, como les decíamos, hay biografías, hay a veces libros simplemente y pueden ser de relatos incluso, pero y pueden tener una cuestión literaria en su manejo de las palabras, que ahorita les vamos a platicar un poquito más, pero que te están contando relatos reales, ¿no? Entonces, una crónica, por ejemplo, puede ser divertidísima de leer o muy interesante sobre cualquier evento, o sea, por ejemplo, clásica, ¿no? Una crónica de un partido de fútbol. Y puede estar súper bien escrita y pues sigue siendo no ficción y no deja de por eso el autor o la autora a veces ponerles o sea, usar el lenguaje de una manera bellísima, ¿no? Lo mismo con cualquier otro tema. Entonces también queremos que sepan eso. No nada más vamos a hablar de textos de ciencias sociales viejitos. No, al contrario, yo quería hacer este acercamiento primero como para que más o menos nos posicionáramos en la experiencia propia y que por ahí empezamos un poco con los libros de no ficción y que además creo que hay muchas cosas alrededor de el tema de la lectura que algunas ya las hemos mencionado aquí. Cuando leemos literatura, ¿no? O géneros literarios como los que ya hemos platicado aquí, terror, románticos, de amor, comedia, etcétera, estamos en la búsqueda de una historia. Y en esta búsqueda de una historia nos podemos clavar con un género, con un autor, y es este tema de disfrutar la lectura. Pero el acercamiento inicial que tenemos con los libros justo es la no ficción, que puede ser que no que nos parezca aburrido al inicio, justo porque era obligatorio y etcétera, y que son libros viejitos y que son como porque a huevo nos hicieron leerlos. Y luego nos alejamos del género, o sea, luego nos alejamos de la no ficción cuando justo hay cosas como súper interesantes de encontrarse en los libros. Y que también hemos hablado de libros de no ficción, por ejemplo, en el de basura, los libros basura, hablamos un par de no ficción que sí no están chidos, pero creo que tenemos que acercarnos a este género por otras razones, no nomás para educarnos porque así nos lo pidió la maestra de la escuela. Sí, las mismas razones por las que nos acercamos a leer ficción son tan válidas para acercarnos a la no ficción, ¿no? Puede ser aprender algo, pero puede ser divertirse, puede ser profundizar en o conocer lo que hay atrás de un tema. Ejemplo, hay libros a veces sobre las producciones cinematográficas, ¿no? Entonces hay libros de cómo se hicieron ciertas películas, o por ejemplo, está versiones noveladas de algunas películas que muchas veces pueden ser muy malas, otras pueden ser buenas, pero que la mayoría, eso sí, tienen en común que te van a dar ¿cómo se dice? Información adicional en la historia, y además incluyen, eso es algo importante, o sea, esa parte suele ser ficticia, la película, pero incluyen material sobre la misma producción. O como en nuestro club de lectura leímos la guía del autostopista galáctico de Douglas Adams. Quienes hayan leído la versión de, si no me equivoco, es la traducción de Anagrama en impreso, no sé si la digital lo tiene. Al final hay una serie de entrevistas con los actores, ¿no? Entonces, también muchas veces la ficción y la no ficción se pueden acompañar para conocer más sobre las obras. Es más, si nos ponemos exquisitos, incluso las notas de traductores o traductoras en los libros, que en libros pueden ser de ficción o no, o las notas, las secciones de referencias, pues a final de cuentas también ya son parte de esta no ficción. Estamos leyendo en marzo el libro de Banana Yoshimoto titulado Recuerdos de un callejón sin salida. Y si están leyendo, por lo menos en impreso, que es la que tengo, la edición de Tusquets, justo trae en particular sobre la comida, trae muchas referencias y notas de la traducción que te dicen que es algo, ¿no? Entonces, como dices, ¿no, Chris? Perderle a veces, o sea, no miedo, pero yo sé que muchas personas, como lo primero que nos enfrentamos de la no ficción son cosas a veces obligadas, así como a la lectura misma, ya lo hemos platicado desde el primer episodio de la primera temporada. Pues aquí les vamos a traer opciones bastante más entretenidas de qué leer. Sí, y que justo enriquecen como, o sea, cuando uno quiere ser más interesante, quizás te puedan enriquecer la plática o lo que sea, o nada más por el simple hecho de entretenerte. O sea, que justo estos libros de no ficción, cuyo primer acercamiento es la obligatoriedad en la escuela, se conviertan en una nueva ventana de temas interesantes. Muchos de nosotros nos seguimos informando de algunos temas vía podcast o vía YouTube, etcétera, y redes sociales y chalala, influencers y bla, bla, bla. Pero también existen los libros en donde
o sea, que si tú te das una vuelta a cualquier librería, seguramente tienen algo súper interesante en distintos temas. Claro. Ciencia, psicología, y además están política, y justo están narrados de diferente forma. O sea, no es no es que te vayas a topar, no todos, pues, existen muchos libros que están narrados de una manera súper divertida o con esas características literarias que ya conocemos cuando nos cuentan historias, de algún fenómeno que sucede en la realidad y que te puede, o sea, al que te puedes enfrentar en la vida o no. Y por el simple hecho de enterarte o de entretenimiento, o sea, creo que tiene mucho, tiene mucho mérito porque además tiene una investigación detrás y un experto que escribe y un editor que hace que las cosas se lean como bastante más entretenida a un pinche libro de texto de la SEP, que no lo hacen tan aburrido, ahora que lo recuerdo tiene que ser muy simplificado, pero bueno, el punto es que no te aburre en ese nivel. Sí, y al final de cuentas, bueno, el objetivo de eso sí era el estudio, ¿no? Ir a la escuela, tareas, ejercicios y demás. Cumplen su cometido, pero pues obviamente no es lo que vamos a leer por entretenimiento. Y que la neta luego sí te da hueva. O sea, sí, porque estás estudiando. Claro. Entonces igual y en la universidad o en la prepa se toparon con algún libro que en ese momento leyeron y dijeron, qué hueva, ya hice mi ensayo, ya lo entregué, sale bye. Y se lo vuelven a topar ahorita y se encuentran con que resulta que sí estaba interesante, pero como lo habían leído de manera obligatoria, pues no les latió. Y ahorita que se acercaron desde otro punto de vista, como que no, ya no es obligatorio, como que te acordaste del tema y te pareció interesante y lo vuelves a retomar, pues igual y hasta resulta que sí está bueno de leer. Justo. Y quiero, como que ahorita te quiero preguntar de tus primeras recomendaciones con una invitación que va de la mano de esto que decías, ¿no? Que creo que sería, o sea, el que nos interese lo que nos gusta, perdón. O sea, de verdad interesarnos en conocer más de esas cosas que nos gustan. O sea, te gusta tal hobby. No digo que tenga que ser una tarea y porque eso le puede quitar lo divertido a lo que te gusta, ¿no? Pero a veces conocer más a fondo las cosas que de por sí ya nos gustan, pues nos pueden hacer que nos enamoremos más de ellas, que nos apasionen más, que descubramos más. Hay veces que hasta funcionan puede ser incluirlas en una nueva actividad. O sea, puede ser que, y no, iba a decir como hasta para generar otro ingreso o para cambiar de carrera, pero no, me choca ligarlo todo a cosas de dinero a fuerzas, ¿no? O sea, puede ser muy disfrutable como una actividad de ocio y simplemente interesarse más sobre ella, ¿no? Entonces... Bueno, más para hacer el vato o la morra de los datos interesantes o que cuando preguntan algo y es que cuando te preguntan algo así de, sí, yo leí algo de eso, ¿no? Ya con esta haces plática y está chido, entonces ya te preguntan cosas a ti. Y resulta que sí leíste un libro sobre eso. Y ahorita justo creo que dices bien, cuando nos interesa un tema y queremos como quizás un poco expandirlo, yo estudié comunicación porque me interesaba el periodismo. Entonces, actualmente estoy en otra situación, pero sigo ejerciendo la comunicación. Pero sí tengo 2 libros bueno, primero contarles que un poco que yo sí he participado cuando era estudiante. Participé en la creación, redacción, investigación, etcétera, de un libro de no ficción que estaba dedicado a investigar sobre los feminicidios en el Estado de México. No voy a mencionar más datos por otras cuestiones, pero la verdad es que el ejercicio de investigación, para empezar con este tema de no ficción y de periodismo, es muy interesante porque conoces personajes. O sea, yo tuve la oportunidad de conocer personas que estuvieron en situaciones muy complicadas y luego traducirlas al papel de una manera narrativa que fuera interesante y que concientizara el problema de la violencia de género en el Estado de México, que es, si no es el más violento, es uno de los más violentos de las entidades para mujeres en el país. Entonces, este tipo de acercamiento, o sea, yo tuve la oportunidad de estar en las entrevistas, pero el hecho de leer este tipo de libros te da la oportunidad de conocer a estas personas y la verdad es que el ejercicio entre el periodismo, o sea, el ejercicio periodístico y el ejercicio narrativo es muy enriquecedor. A mí la verdad es que me gustó mucho y aprendí bastante. Ya no seguí en esos temas porque sí son muy fuertes, pero y hay que tener como mucha tripa para eso.
pero sí tengo dos libros de periodismo que me parecen muy interesantes. ¿Cuáles? Uno es de un autor que se llama Ryszard Kapuscinski. ¿Lo ubicas? Ah, sí. No lo he leído, pero sí lo ubico. Bueno, este me lo dejaron leer en la universidad y se llama Los cínicos no sirven para este oficio, sobre el buen periodismo. Y es una clase como de manual / crónicas sobre algunos hechos históricos documentados de manera periodística y lo que hicieron los medios alrededor de esos casos. Okay. La verdad es que en general los medios como negocio son un tema muy controvertido, por eso, porque es negocio. Ya hemos hablado aquí cómo funciona el tema de los negocios que permean todos lados, y habla mucho como de ética del periodista. Entonces era como un libro muy formativo, pero el tipo además, el tipo escribía, porque no sé si sigue vivo, la verdad. No, ya se murió. No, ya murió. Sí, en 2007 se murió. El tipo además escribía muy padre, o sea, tiene unas así frases así contundentes sobre qué sí, o sea, qué sí está bien en el periodismo o qué está mal. Y por ahí, por ejemplo, menciona cosas como cuando el periodista se convierte en la nota, dejó de hacer periodismo, ¿no? O sea, la nota está allá afuera. Tú como periodista eres el conducto, tú eres el medio, tú eres el responsable de contar una historia, tienes una responsabilidad. Y si tú te conviertes en la nota, entonces ya. O sea, cosas así que quizás puede ser que se hayan transformado un poco para bien cuando te involucras, pero lo que él decía era que los periodistas tenemos que ser, o tienen que ser, yo ya no soy eso, tienen que ser los espectadores y no los protagonistas, ¿no? Entonces, cuenta varias hechos históricos fuertes de guerra y etcétera, y cuál es el papel del periodismo ahí, ¿no? Cómo se tiene que documentar y etcétera. A mí me gustó mucho, la verdad es que hace tiempo que no lo leo, pero cuando lo leí me impactó bastante. Me impactó mucho en el tema de contar historias de manera ética y lo más objetiva posible. No es posible ser objetivo al 100% porque Claro. somos personas, pero lo más que se pudiera. Y la verdad es que lo hace bastante bien. Su lenguaje es muy padre. Y el otro es de José Revelés, que es un periodista mexicano. ¿Te acuerdas quién está en la cárcel ahorita, que era secretario de Seguridad Pública en un sexenio hace no mucho tiempo? Hace no mucho, sí, obviamente. Bueno, este es el Afer Cassés, se llama el libro. Muy bien. Y la verdad es que lo acababa de terminar de leer cuando se atravesó, cuando detuvieron a García Luna. Y fue como, güey, no mames. Justo lo que dice la indignante invención de culpables en México, habla justo del caso de Cassés Vallarta y de cómo se inventaron todo este tema y cuál era la costumbre esta de en ese sexenio de inventarse montajes, o les gustaba mucho tomar como fotos diciendo que estaban trabajando a favor de la seguridad y la chingada, ¿no? Y te cuenta cosas, o sea, como súper fuertes, que cuando detuvieron a García Luna, no lo dijo el gobierno mexicano ni la FGR, no, lo dijeron los gringos, y fue así como, güey, eso dice el libro. O sea, las investigaciones que están haciendo en Gringolandia en su contra están en este libro. Entonces, lo acababa de terminar de leer cuando lo agarraron y fue así como, no mames, yo pensé que ese día no iba a llegar, porque desde hace muchos años esas personas están peleando porque García Luna se fuera a juicio y a la cárcel, y ahorita pues ya está en la cárcel, ¿verdad? Está bueno, o sea, y el tipo lo que hace pues a manera de reportaje largo, porque es un libro largo, pues te cuenta todo lo que pasó, los hechos, las fechas, quién dijo, quién no dijo, etcétera, y es un reportajote, ¿no? Es un reportaje gigante. Y pues lo impactante fue como el contexto, porque de alguna manera está escrito, pues ya tiene un rato, porque ya tengo un rato con él. En 2013, salió en 2013. Y es que da la frustración, ¿no? De, güey, ahí estaba todo, o sea, ya, y si este güey lo investigó es porque obviamente no es el único, ¿no? O sea, digo, esa profundidad y todo, pues es, güey, cinismo de cubrir. Justo, entonces la verdad es que viajó en el tiempo el libro y dijo, güey, yo ya había dicho esto, pero ok, y me gustó bastante. O sea, si se quieren enterar como bien del chisme de García Luna, ese libro está bastante recomendado, sobre todo ahora que
que el presidente le encanta mencionarlo en cada conferencia, entonces para que se enteren ese De hecho. libro de José Reveles, El Affaire Cassés, está muy bueno. Suena bien. Oye, y te quería preguntar, ¿te acuerdas cuál es el primer libro de no ficción que leíste por gusto? ¿Por gusto? Sí, no, escuelita, no. Aunque te lo hayan dejado en la escuela y te guste, no vale. No, sino ya uno que haya sido porque tú dijiste, ay, esto se me antoja. Ni seguramente fue alguno de divulgación científica. La verdad es que no recuerdo cuál fue el primero, porque pues sí leía mucho, entonces se me olvida. Pero puedo mencionar uno que leí y que pedí que por favor me compraran, que lo necesitaba en Ajá. mi vida. No sé, no va a ser el primero, pero Bueno, de los primeros. sí pues ya tiene bastantes años. Creo que ya lo había mencionado. Es de Luis María Pesetti, Ajá. el de Ámame eternamente y vamos viendo. Este cuate escribe ficción y es el que escribió a Natacha, que ya habíamos platicado de él ahí. Y este librito lo que es como un manual para parejas y lo que hace es que cuenta como pequeñas historias o como tiene como mini relatos que algunos están hechos como en puro diálogo y otros sí son como un poco más de ensayo. Ajá. Y te cuenta así como cómo debería llevarse una relación adecuadamente y al mismo tiempo ironiza sobre cómo llevamos las relaciones mal, las relaciones de pareja. Este libro tiene conmigo por lo menos unos 11 años. Entonces ya es o sea, sí, ya tiene un rato y lo he leído como varias veces porque es muy divertido. ¿Y cuántos años van con el Fra? 13. Mira, entonces ahí veo una recomendación para Pesetti. Ajá. Léanlo. ¿Quieren tener relaciones saludables y duraderas? Lean a Luis María Pesetti, el de Ámame eternamente y vamos viendo. La neta es que no sé si ya o sea, yo lo tomo como no ficción, aunque tiene varias historias de ficción, para pero esas historias ayudan a ejemplificar su punto, ¿no? O sea, como no seas así, o amiga, date cuenta. Entonces utiliza, justo como decías, como esa combinación entre lo narrativo y lo de ficción, lo de no ficción, para ejemplificar un punto y crea un manualito bastante rápido de leer y bastante entretenido. Además, este señor es como súper hilarante y es de los más viejitos que tengo, pero no me acuerdo cuál fue el primero. ¿Tú te acuerdas cuál fue el tuyo? Más o menos, pero, o sea, creo que califican varios. Por ejemplo, me acuerdo, no lo leí, sino lo consulté, pero me acuerdo que de niño, como muchos niños que crecimos con Jurassic Park, me encantaban los dinosaurios. Entonces tengo ahí un diccionario de la A a la Z de los dinosaurios. Entonces ese fue de los primeros que tuve. Obviamente así de pronto se me antojaba lo que viene es de Larousse, creo. No es muy grande, es de tamaño un poquito más grande que los de pasta blanda de bolsillo normalmente, pero no tampoco es como gigante, pues. O sea, de los que son estas pastas blandas que son del mismo tamaño que las duras, no. Es medianón. El caso es que, pues de niño, luego me acuerdo que como trae ilustraciones de los dinosaurios, ahí me ponía a ver o sea, los buscaba por el que me llamaba la atención, el dibujo, pues, o la imagen, y de ese leía y así, ¿no? Entonces, obviamente no lo leí, yo creo que ni un tercio del pinche diccionario, pero estaba divertido como niño. Ya como lector constante y por gusto, me tuve que meter a mi cuenta de Goodreads para ver, y el que tengo como primero de no ficción es uno de hecho de los cuales les quería platicar. Entonces se llama, bueno, no sé si está en español. En español se traduciría como no debo pensar malos pensamientos. Y en inglés es I must not think bad thoughts. El título hace referencia a una canción de una banda que se llama X. No sé si la conozcan. Yo la verdad la conocí por el título de ese libro cuando lo leí. Y es de un güey que se llama Mark Derry, que es crítico cultural gringo. Y pues sí, o sea, su área de estudio es la cultura del gabacho. O sea, no hay muchas cosas de las que escribe que obviamente es como interesante, pero que no se puede extrapolar eso a cosas de México, por ejemplo, o de otros países. O sea, sí, y el güey es muy claro en eso. Pero a final de cuentas, como la cultura gringa y en general el Estado gringo a través de muchos esfuerzos, desde lo militar hasta el entretenimiento, pues imponen su visión, justo su entretenimiento y demás en muchos lados. Es interesante ver crítica a cómo está surgiendo. El libro es una colección de ensayos de este güey que se llama, les digo, Mark Derry, con Y,
son ensayos que él escribió como desde los 80, si no me equivoco, los más viejitos que tiene ahí, y los más nuevos son como de inicios de los 2000. El libro ya tiene un ratillo, el libro es de 2012, o sea, ya tiene 10 añitos, pero el güey escribe muy padre, o sea, usa la ironía y da unas puntadas muy buenas en su crítica, y luego es muy, muy duro para cuando señala otras cosas, pues que son dignas de apuntarles una lamparota, un reflector y decir, o sea, güey, esto está súper normalizado, pero no debería, ¿no? No debería ser, pero no es benéfico, pues, para no caer en un juicio moral, es algo que daña a las personas o que daña a la misma cultura y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, el güey en sus ensayos, o sea, algunos cubren, por ejemplo, hay uno que habla sobre como esta cuestión de fantasía racial pornográfica de Star Trek, en el sentido de cómo resulta que casi siempre, ya obviamente ya ahora ha pasado menos, pero si nos vamos al Star Trek viejito, de entrada, este William Shatner se acaba de olvidar el protagonista, su personaje, el capitán de la nave, ¿no? El capitán de la nave, el de la primera serie, el capitán Kirk, ese güey es el súper galancito y se da todas las morras y de varias especies y lo que sea, ¿no? Pero pues el güey en el ensayo señala cómo a final de cuentas no deja de ser una fantasía de poder masculina, cómo están hipersexualizadas muchas veces las mujeres, obviamente cada una en su época, ¿no? O sea, si tú ves ahorita morras en Star Trek de los 60, dices, güey, eso está casto, ¿no? Pero dices, no, güey, espérate, o sea, y señala, y justo hace medio una entre broma y cuestionamiento a cómo siempre esta cuestión de otras especies de aliens, si son hombres, son como bien, o sea, suelen ser o feos o X, ¿no? Y cuando son mujeres terminan siendo siempre súper sexys, ¿no? Y dices, güey, o sea, y cómo eso apunta al ser una sexualización racial, pues lo liga con el sexualizar a las mujeres afroamericanas en Estados Unidos como una cuestión de objeto de deseo y a la vez desechable, ¿no? Y va de muchas cosas, o sea, en el sentido en la serie, por ejemplo, pues el hecho de que salen en un episodio y la desechas, ¿no? Como sabemos, todas las personas que llegaron para ser esclavas en Estados Unidos, o sea, impuesta esa esclavitud, pues dices, güey, es lo mismo, ¿no? Es gente desechable, sabemos, o sea, entonces lo liga con temas así de serios como cómo se trataba a las esclavas, ¿no? En las plantaciones, por ejemplo. Pero me gusta cómo lo agarra desde cosas súper de cultura de consumo, por ejemplo, como Star Trek. Tiene, o sea, de análisis de redes sociales y sus impactos. Liga todo también, por ejemplo, en otro sobre los exámenes, las pruebas de coeficiente intelectual. Y dice, pues es que esa madre surgió como parte de la competencia de la Guerra Fría para demostrar que éramos mejores que los soviéticos. Y entonces ambos empezaron a hacer sus pruebas, ambos inventaron maneras de medir algo que no hemos hallado cómo medir y están súper obsoletas, pero dice, lo irónico es que las seguimos aplicando y seguimos tomando decisiones con base en algo que no tiene ningún sustento, ¿no? Cosas como la relación, hay uno, no me acuerdo el título, pero juega con el nombre de Santa Claus y de Satán, pero sí lo liga de una manera entre humorística y buena en el análisis de cómo comparten ciertas cuestiones, ciertos elementos, ambas figuras. A final de cuentas, sí, al niño se le rojo. Sí, y dice, por ejemplo, ¿no? O sea, es una figura que aprendemos a crecer con miedo de su juicio, de cierta manera. Bueno, de uno es el castigo y otro es el juicio, ¿no? Pero, o sea, si este güey no te quiere, te va a hacer sufrir. ¿Cómo? No te va a premiar o te va a traer el carbón. Y el otro güey, pues, ¿cómo te vas a ir al infierno y tortura y demás, ¿no? Entonces, y hay más cosas que liga, pero que se va hasta la figura del santo de quien surge Santa Claus, ¿no? Que se me acaba de olvidar su nombre, San Nicolás de no sé qué madres, no me acuerdo de dónde era, pero, o sea, dices, o sea, el güey le mete coco a su estudio y los ensayos son muy ligeritos. Su uso de la lengua a veces es un poquito complicada, adjetiviza mucho, pero no deja de ser muy entretenido. Y entonces es una de las recomendaciones. Podría echarme hablando de ese libro un montón. O sea, toca a David Bowie, toca a Hitler, toca las broncas de cómo el Estado de Israel ha utilizado cosas del Holocausto para ahora ellos, o sea, para que no se les cuestione cuando ellos hacen cosas cuestionables. Toca o sea, de Hitler creo que hay 2 ensayos, uno sobre masculinidad tóxica y otro, no me acuerdo, pero tenía que ver con YouTube. También ya tiene rato que lo leí. Habla de los contextos, de los como subtextos homoeróticos del fútbol americano en Estados Unidos, de cómo aprovechan para, o sea, en esta masculinidad tóxica y o sea, a final de cuentas, la cercanía, el convivir siempre desnudos en los vestidores, bla, 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 y de cómo, o sea,
algo que se juzga hacia afuera, pero hacia adentro se permite bajo este tono de broma, para que tanto es tantito, bla, bla, bla. Entonces, muy recomendable, muy chistoso. ¿Cómo? ¿Me recuerdas el nombre? I must not think bad thoughts. No debo pensar malos pensamientos, de Mark Day. El título es como una canción de la banda que se llama X, o sea, X. O sea, pero solamente está en inglés. No sé si está en español. Cuando es que yo lo leí, no lo leí cuando salió en 2012, pero sí poquito después. Lo he de haber leído un año o dos después y todavía no estaba en español. Pero pues como estamos grabando y tenemos aquí las herramientas para buscar, déjenles digo si está en español. En lo que lo buscas, me hiciste acordarme ahorita que estaba diciendo el de los libros de los dinosaurios. Uh-huh. Me hiciste acordarme de un libro que sí leí cuando estaba muy chiquilla. Ajá. Cuando recién me dieron a mi primer perro, bueno, me dejaron tener mi primer perro. No sé si encontré ese libro en una librería o algo así, o me lo regalaron, no estoy segura, pero se llamaba Mi perro se hace viejo. Y era un librillo ahí muy cortito sobre la transición del perro, ¿no? Desde que es cachorro hasta, pero no era como una historia, era como que te lo manejaban así de, ay, mira, tu perrito de tal edad, está en esta etapa y es joven y necesita jugar y no sé qué. Y luego pasa tal etapa y entonces ya son maduros y viene el celo y en el caso de la ¿no? Hasta que ya llegaba a que era viejito y pues que se podía enfermar y no sé qué, y pues que había que, pues, dormirlo. Sí. O sea, que al final el perrito se iba a ser viejo. Estaba escrito como para niños, porque sí era muy chiquito y tenía muchas fotos y así, pero no tan niños, más como para puberto adolescente un poco. Okay. Como para que te fuera cayendo el 20 que eventualmente te tienes que despedir de tu perro, ¿no? Claro. Y también te venían cosas como, ay, si le notas tal cosa en su pielecita, pues ve al doctor, o si tose, no sé qué, ¿no? O sea, como que venían ahí unos tipsillos de cómo cuidar a tu perro. Pero así se llamaba, y lo leí así cuando era muy chiquilla, como 12 años tenía, una cosa así. Quizás ese fue mi primer libro de no ficción. Y así se llamaba, Mi perro se hace viejo. La verdad es que no creo que lo encuentren en la vida. No sé dónde está ese libro, no sé si quedó en casa de mi mamá o algo, pero me hiciste acordarme de ese. Pues mira, encontré uno que se llama Mi perro se hace viejo en una página. Y sobre el de Mark Derry, nada más para decirles, lo único que hallé es referencias en español. Parece ser, pero no he encontrado todavía bien, que o hay versión en español oficial o que sí hay traducciones no autorizadas, digamos. O sea, pues de gente que lo que imagino es que lo han de haber corrido por traductores y de automáticos como el de Google y revisado, ¿no? O sea, para hacerlo más leve. Entonces, seguramente en digital pueden hallar por lo menos algunos de los ensayos en español. En general, lo que encuentran de Mark Derry es bastante interesante. Aparte, el güey es súper fan de Bowie y del impacto positivo que tuvo en especial, o sea, sí aplica para mucha gente, obviamente, y cada quien va a saber si les ayuda o no, pero en 60, 70, 80, gente que creció con su música y viéndolo, y él llega a compartir de su propia, o sea, ya de manera autobiográfica, el impacto que tuvo en cuestión de identidades de género y sexuales. O sea, ver a esta persona andrógina que ahora es este personaje y ahora trae este otro personaje y que se atreve a hacer las cosas que me dicen que yo, porque soy un güey, no puedo. O sea, entonces cuestionamientos a asignaciones de género y demás. Entonces dices, está bien. O sea, siempre lo liga porque el güey es súper fan de Bowie. Y entonces también tiene un ensayo de Bowie y demás, además del de este libro. Entonces, pues ahí se los recomiendo. Si encontramos más información, les prometemos compartírselas en Twitter. Sí, porque a mí me da huevo leer en inglés. Sí encontré ese libro, es de Dagman Forsters, pero la verdad es que no creo que puedan comprarlo, pero es justo ese. Okay, sí, me acuerdo perfecto me acuerdo perfecto de la portada y ya voy a llorar porque mi perrita sí se hizo vieja y la tenemos que dormir. Ay. Pero bueno, siguiente recomendación. Una menos triste. Sí. Yo traigo dos que son como de neurología, ciencia, psicología. Es más como neurociencia, divulgación. O sea, esto sería divulgación de la ciencia y en este caso los libros en específico serían como de neurociencia y sí, como de psicología, una cosa así. El primero es uno que creo que en el de comedia lo mencionaba, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks.
en el de comedia les decía que no es comedia. Sí, justo, o sea, no Y es, ahora nos no vas es a decir como, que no es no ficción. no, sí es no ficción, sí es no ficción, no es comedia, pero lo mencioné en el de comedia porque está escrito de una manera muy chistosa. Entonces, la verdad es que está muy divertido el libro. Y te cuenta estos casos, el Oliver Sacks es, si no me equivoco, que estoy googleando en este momento mejor. Ajá. Oliver Sacks es chan. Él es neurólogo. No sé si eso es por donde ibas o ibas para otro lado. Sí, iba a decir eso, pero no sabía que si era, o sea, no estaba seguro si que era neurólogo, pero efectivamente es neurólogo. Bueno, fue neurólogo. Sí. Y a sus pacientes, o sea, lo que hacía que agarraba como los casos como más interesantes de sus pacientes y los contaba. Y justo el que le da título aquí a este es o sea, este libro tiene como diferentes, te cuenta como los diferentes, no lo voy a decir adecuadamente, pero como padecimientos que puedes Ujú. tener, que el cerebro puede tener, como cuando no puedes identificar adecuadamente tu alrededor, por ejemplo. Y, por ejemplo, el que da título a este libro es de un hombre que estaba como disociado, como que disociaba las cosas. O sea, como que no sabía su significado y sus significantes se habían roto en su Ok, cerebro, ¿no? qué ¿Sabes? feo. O sea, Qué entonces, difícil. qué difícil, porque lo que él creció sabiendo que era un vaso, para él ya era otra cosa. Entonces, lo que él creía que era su esposa, era un sombrero. Entonces él deseaba con que su esposa era un sombrero, Ajá. Sí, literalmente sí. porque en su cabeza la cosa versus el significado se había roto. Entonces habla más o menos de estas rupturas que puede tener el cerebro, eh, por diferentes razones, que haya una desconexión de tema como de sustancias que segrega el cerebro y no se están comunicando adecuadamente, de algún padecimiento de, ya sea que hayas nacido con él o que te haya pasado algún accidente o cosas por el estilo, y se divide como en varias partes y te cuenta como diferentes casos que están asociados a estos tipos de padecimientos. Entonces, y lo escribe muy chistoso. Entonces, te lo va contando así como de una manera muy light y le entiendes perfecto lo que dice, aunque sea un señor neurólogo, porque no usa palabras rimbombantes. Eso es muy importante. Entonces, es mucho de divulgación científica. Ajá. Lo pueden encontrar y está buenísimo. Tiene muchos libros más este señor. Yo solo conozco ese, pero voy a conseguir más y voy a leer porque me parece que el tipo escribe súper bien. Y te vas enterando, o sea, vas aprendiendo como de estas cosas que podría hacer tu cerebro, que es muy interesante porque al final a todos nos puede pasar algo así, ojalá Claro. no, pero todos estamos, o sea, nadie está exento a que algo se te Ajá. pueda romper en tu cabeza en algún momento. Lo más común, pues es que padezcamos de cosas como depresión o, no sé, otros padecimientos mentales que no, o sea, digo, que conocemos popularmente, pero ya otros más profundos como este tipo de rupturas, pues difícilmente los escuchamos, o sea, te podría parecer un chiste o una anécdota así como, güey, eso no pasa, pero sí pasa porque el cerebro es muy raro. Sí, y porque además, pues digo, no siempre, no es exclusivo de, pero creo que parte por lo que no escuchamos sí es menos común, claro, pero creo que también porque la cuestión, o sea, estas cuestiones neurodegenerativas son más comunes en gente mayor, ¿no? Entonces, mientras no estemos tan cerca y nuestra familia, si en nuestra familia, por ejemplo, no hay o no hay aún padecimientos similares, es como, pues estás como, o sea, estamos aislados de, ¿no? Pero está, no sé, ahorita que estabas diciendo de los relatos que trae y demás, no sé, creo que otra cosa muy buena de este libro, digo, yo no lo he leído, pero ahorita me lo estás antojando, es como empatizar con, ¿no? Con gente que puede estar sufriendo cosas distintas. Sí, y además un poco sí te cuenta cómo fue trabajando con el paciente pues para ayudarle con el padecimiento, Ujú. porque pues uno no puede vivir así, o sea, su objetivo efectivo, o sea, como médico, pues era Ujú. ayudarles, ¿no? Entonces está muy entretenido, sí, la verdad es que sí lo recomiendo mucho, tiene varios más, algunos tienen títulos muy, muy interesantes, hay uno, por ejemplo, que se llama Musicofilia, Ujú. Relatos de la música y el cerebro, ese debe estar bastante interesante.
ya que hemos hablado aquí también de la música y la literatura, la música y el cerebro, que por ahí alguna vez vi un documental sobre eso y cómo afecta justo la música a nuestras percepciones, y hay gente que escucha, que no solo escucha música, sino ve la música y tiene otro tipo ya, de percepciones y etcétera. Pues yo creo que va por ahí. No sé, lo estoy viendo ahora, pero Sí. recomiendo plenamente a este señor. Y el otro, que también es de neurociencia, se llama El cerebro idiota. Ok. ¿Ese de quién Sí. es? Dean Burnett. Estaba en la biblioteca del Fray, ya lo hemos estado leyendo, y más bien como que te explica de maneras muy chistosas también, así super light, porque pues justo es de divulgación científica, las imperfecciones sobre nuestra mente. Entonces, por ejemplo, te cuenta por qué te mareas cuando viajas en coche, ¿no? Entonces dices, porque en realidad el mareo cuando viajas en coche o en avión o en barco, wherever, no viene en tu estómago. Ese mareo no está en tu estómago, está en tu cerebro y más específicamente está en tu oído. Entonces, por ejemplo, te cuenta cómo el liquidito que vive en tu oído está hecho para que tu cerebro sepa en qué posición estás, si estás parado o estás de lado o estás de cabeza. Y lo que va a hacer es luchar por estar, pues así, de normal, pues, pies al suelo. Y entonces cuando estás en este constante movimiento en el coche o en un barco, por ejemplo, es porque el líquido de tu oído está desperdigado por todos lados, ¿no? O sea, no sabe dónde, o sea, el líquido está ahí moviéndose constantemente y entonces el cerebro no tiene idea cómo estás. El cerebro no sabe si estás de pie o estás al revés o estás volteado o no sabe dónde está, pierde la percepción del mundo a través de tu oído. Y entonces te empiezas a marear porque le manda la señal de, creo que nos estamos envenenando. Ok. Entonces hay que sacarlo. Exacto. Cuando el cerebro no sabe dónde está, o sea, no está recibiendo esa señal, cree que algo malo de afuera está, que algo malo afuera está pasando y su primer instinto es, nos están envenenando y entonces tengo que vomitar. Por ejemplo, te cuento esas cosas, está bien interesante porque dices, bueno, sí, tiene lógica lo del oído, pero la reacción del mareo, ¿qué tiene que ver? Pues es eso, porque como evolutivamente esa sensación de no saber dónde estaba relacionado con cosas que alteraban o sea, sí, o sea, con sustancias que te podían alterar y entonces el cerebro se ponía así. Y entonces por evolución... Hay que vomitar para sacarlo, ¿no? Exacto, por evolución dice, güey, cuando me pasa esto es porque algo me está envenenando, entonces necesito vomitarlo. Entonces manda la señal de mareo o de náusea para que vomites y saques eso que se supone que te está envenenando. Está muy bueno. Tiene ese tipo de datos, sí está muy divertido. Y tiene ese tipo de datos, ahorita me acuerdo como ese de bote pronto, pero sí dice así como... Dice, para tratarse de algo supuestamente tan brillante y evolutivamente avanzado, el cerebro humano es bastante desordenado, falible y desorganizado. Por ejemplo, ¿sabe usted que su memoria es egoísta? ¿En serio? ¿Y que las teorías de la conspiración y las supersticiones son consecuencia inevitable de un cerebro sano? ¿Y que el alcohol puede incluso potenciar nuestra memoria? O sea, te cuenta varias cosas ahí como que no esperabas de tu cerebro, pero que sí existen. Qué chido, la neta. Pues muy chido. Sí, está padre. Ya. Suena bastante divertido. Me lo voy a agregar a la lista, definitivamente. Ya, no sé qué año lo lea, pero va a la lista. Sí. El cerebro ya reevolucionó otra vez, pero está bueno. Un día léelo, está padre. Sí se me antojó, de verdad. Y pues ahora, a ver, voy a aplicar la misma tuya de traerles varios libros. No me voy a extender tanto como con el de Mark Berry, pero igual pues decidí irme en orden de algunos que he leído y copiándote un poco en esta cuestión de lo chistoso, de tocar temas con humor. Primero van dos de humor, uno que es de cosas ligeras y otro que sí toca temas bastante más serios. Y después ya les platico de un tercer libro de volada. Uno es, varias veces los he mencionado, creo que en el episodio de comedia también se los dije, de Douglas Adams, a quien leímos en enero en el club de lectura, con El Salmón de la Duda. Douglas Adams, su obra más famosa es todo lo que tenga que ver con la guía del viajero intergaláctico o la guía del autoestopista galáctico, depende cómo lo encuentren traducido. Y a mí personalmente me gusta más todavía, o sea, lo disfruto muchísimo, pero lo que más me gusta de sus textos es cuando escribe ya no ficción. Y en El Salmón de la Duda es una colección póstuma que hicieron entre su agente,
su viuda y su editor o editora, no sé, nada más leí que decía editor en inglés, entonces no sabía. Como no tiene género en inglés, no supe. Cuando lo leí, ahí tengo mi copia perdida en algún lugar de mi librero, pero es una colección de textos que les gustaban mucho a estas personas y que sentían que reflejaban muy bien parte de lo que a Douglas le gustaba. Entonces hay una reseña de una computadora de Mac, hay un relato de en el que te cuenta cuando escribía ¿cómo se dice? Cuando fue a escribir, que es de estos autores que no es porque hay muchos autores a los que les prestan una casa en otro país sus amigos para que escriban, y que 6 meses vivió en Estados Unidos, él era inglés, y como todos los días que salía a correr, toda es la historia de 2 perritas que nunca supo de quién eran, pero tenían que ser de alguna vecina o vecino suyo, y todas las mañanas iban a correr con él, y todo el pinche comportamiento de los perritos te hace que te carcajes de cosas tan simples como que una muerde a la otra del cuello todo el tiempo, que una le da vueltas a la otra, que luego una es como muy atrabancada y la otra como que medio aletargada. O sea, son cosas que si yo se las digo está como bien X, pero güey, te hace que te carcajes con eso. Y Chris, ¿querías decir algo? No, es que me acuerdo. No, lo voy a bajar porque me dio mucha risa eso de cosas, o sea, como que se quejaba de las cosas, ¿eso dijiste? Pues que como es una colección de entre artículos, reseñas, ensayos y demás, hay unos en los que es quejosón, hay unos en los que es chistoso, o sea, hay uno en el que abre diciendo, planeé un viaje, y recuerdo que cuando lo planeé estaba en Inglaterra. ¿Cómo sé que era Inglaterra? Porque en ningún otro lado del mundo podíamos estar un grupo de 4 personas oyendo un concierto al aire libre mientras llovía, como si no pasara nada. Pendejadas así. Entonces, es muy divertido. Pero incluso cuando criticaba cosas como su reseña de una Mac o así, nunca es como alguien que te cansa de que se esté quejando mucho, no. Más bien lo hace como bromista. Como en la guía del viajero, cuando señala cosas así negativas que de todas maneras las hace como con mucho humor. Entonces, ese está bien padre. El otro que les quería platicar, que también es de él, es Last Chance to See, o Última Oportunidad para Ver. Ese, antes de que se me olvide, hay una especie de secuela, pero que esa secuela es un documental. Bueno, es una docuserie de la BBC. El libro original es uno en el que el autor, junto con un fotógrafo y que lo conoce en un primer viaje, que es el primer capítulo de la obra. Literalmente, cuando acaban ese viaje, le dice, oye, está muy interesante, porque el fotógrafo especializado en naturaleza y vida salvaje. Y entonces le dice, oye, está muy interesante todo lo que porque el güey sabe mucho. Además, creo que el fotógrafo aparte creo que es biólogo, no estoy seguro, pero le dice, oye, es bien interesante, ¿te interesa un proyecto juntos? Y le dice, sí. Y entonces dice que el güey que Douglas saca su agenda y dice, pon tú que es así como ahorita, ¿no? 2022. Y le dice, ¿qué tienes de planes en? Y empieza a pasar las páginas. Junio de 2025. Y el resto del libro es como 3 años después. Y sí, consiguieron el financiamiento con la BBC para hacer unos especiales de radio sobre distintos animales en peligro de extinción. Entonces esto sucedió durante los 80, si no me equivoco, visitan unos delfines en un río de China, visitan a los cácapos, que son mis favoritos, son unos pericos gigantes, súper estúpidos y súper lindos. Súper estúpidos, como dodos. Ay, es que dice... ¿Cómo se llaman? Miren, cácapos, con la letra K las dos, o sea, cácapo, K-K-P-O. Son los pericos gigantes, literal parecen pericos gigantes, o sea, gigantes me refiero a como del tamaño de una gallina grande o un poco más. Digo, a lo que estamos acostumbrados de los pericos, y regordetes. Y entonces, por ejemplo, nos dice que Douglas, que la evolución ha hecho que los cácapos olviden cómo volar. El problema es que también se han olvidado cómo volar, entonces los pendejos se siguen saltando de árboles y se lastiman. Ay, pobrecitos. Sí, y entonces están en peligro de extinción porque aparte su ritual de apareamiento es súper complicado. Y dice, es que en verdad a muchos biólogos y naturistas les extraña cómo es que siguen existiendo, cómo es que duraron tanto, porque son como dodos. Es que sí son bien pendejos y dan mucha risa y son bien tiernos. Están porque muy bonitos. Su rito de apareamiento es como hacen un montículo de piedritas, por lo que me acuerdo, puedo fallar en algunas cosas, pero el macho empieza como a gritar, a hacer ruido, y la hembra también creo que le contesta, no me acuerdo, pero o sea, nunca hay una búsqueda, no hay más cosa, nada más el güey es como ruido, y luego se trepan en montañas o en cañones o cachos, o sea, cachos de difícil acceso y no pueden volar. Entonces la hembra tiene que ir a encontrar el pinche nidito que el güey hizo, y solo ahí van a poder poner los huevos y todo. O sea, de verdad que es una bronca. Van también con los rinocerontes blancos,
no me acuerdo los demás animales ahorita. Ven, es que van a algo, creo que con los dragones de Komodo, eso sí no estoy seguro, y van con varios más. El caso es que si ustedes, o sea, es triste leer el libro a veces porque al googlear esos animales, hay varios que sí ya se extinguieron. O sea, los esfuerzos, él cuando va a ver estos delfines, el gobierno chino está haciendo muchas cosas y el gobierno local de esa región para salvarlos. Y entonces a todo el mundo que van, o sea, los tratan súper bien porque ellos dicen, güey, es que son extranjeros interesándose en este proyecto, no mames, nos pueden ayudar a traer pues atención suficiente para que la gente venga. El turismo local, todo se llama como el pinche delfín justo para que la gente se interese y entonces compren más, porque mucho de los impuestos se van a esos esfuerzos, todo, y no se logró. Pero hay otras especies que sí, los cacapos siguen vivos y creo que tienen una población mayor que cuando él fue a verlos. Hay varios, o sea, hay unos que sí, les va bien, hay otros que no. Y la docuserie que les decía, ya no estuvo Douglas Adams, pero es el mismo fotógrafo y va acompañado de Stephen Fry y van a visitar a los mismos que quedan aún, que son la mayoría de las especies del libro, o sea, son menos las que se extinguieron para el día de hoy, pero sí es medio triste, ¿no? Leer algo que, o sea, como en 30 años varias, ya, adiós, ¿no? Pero pues también está contado con muchísimo humor. De verdad, se la van a pasar riéndose si leen ese libro. Douglas Adams es divertidísimo. Súper chistoso. Y desde cómo cuenta, cómo cuenta los sobornos, mordidas que tuvo que darle a un güey en el aeropuerto para que los dejaran pasar. Cuando van a ir, creo que con lo de los dragones de Komodo, antes van con el experto de expertos. Es que no me acuerdo si es ahí o es otra cosa en Australia, o el güey vive en Australia, pero van con el expertísimo en víboras venenosas y demás, ¿no? Y resulta que ese texto sí lo encuentran en línea, ese fragmento, porque platica con él y básicamente le dice que, pues, o sea, que él quiere recomendaciones, ¿no? Y como muchos de nosotros acostumbrados a la ficción de, oye, ¿y qué hago si me muerde una serpiente mortal? Y el otro le dice, pues te mueres, por eso se llaman mortales, güey. Entonces, ¿cuál es tu consejo? Pues que no te muerdan. O sea, por favor, que no, pues te vas a morir, güey. Ajá, y le dice, bueno, y entonces que me lleven a un hospital local, algo. Y dice, bueno, ajá, y le dice, si aceptas eso, eres más valiente que yo. Entonces, ajá, y entonces es de verdad que es muy divertido. Todo lo que Douglas Adams escribió o estuvo involucrado es muy chistoso. Entonces, esa es la segunda recomendación. Y la tercera, ahorita que tocabas como esta cuestión de divulgación científica de temas un poquito más serios, aunque no son los mismos, otro que les quiero recomendar es el de Hiperespacio de Michio Kaku. Ese güey tiene un montón de libros y casi todo sobre física. Este de Hiperespacio justo es de física. El güey es doctor, ya se dedica a cuestiones de teoría cuántica y creo que él, en especial sobre teoría de cuerdas, es su chamba pues académica formal del día a día, pero se ha dedicado a hacer mucha divulgación. Tiene unos libros que tengo ganas de leer que son La ciencia del futuro y La ciencia de lo imposible, porque justo en La ciencia de lo imposible, por ejemplo, aborda del lado científico qué sería posible, qué no, o qué limitantes tenemos, pero se podría lograr de tecnología de cultura popular, o sea, de Star Wars, de Star Trek, de algunos videojuegos, o sea, cosas como, no sé, un escudo que repela cualquier proyectil, ¿no? Y te dice, pues mira, podría funcionar, pero se necesitarían 3 componentes. Se necesitaría algo magnético, se necesitaría así un componente sólido y el otro no me acuerdo, ¿no? Y dice, y a diferencia de la ficción, la neta, con lo que sabemos ahorita, lo único que se me ocurre, dice el güey, es que sea algo que, o sea, sí, nada podría atravesarlo o sería difícil, pero tampoco nada podría salir de él. O sea, no es como que de mi lado sí te disparo, pero tú a mí no, y mis disparos sí salen y los tuyos no. Sí es es una pinche barrera que pararía todo, ¿no? Viaje más rápido que la luz. No, pues sí, no mames, no. O sea, con lo que sabemos no se puede. Y si se pudiera, tendríamos que hacer ciertos descubrimientos de las demás dimensiones, ¿no? Etcétera. Y entonces, esos son los más ligeros, digamos, que de hecho por eso los quiero leer. El de Hiperespacio es un poquito más denso, pero también está bien interesante. Aborda cuestiones de siempre cuando hasta en películas, ¿no? ¿Cómo es que hay más dimensiones que las que conocemos y que pueden ser 11 o 14 y depende cómo por las fórmulas matemáticas, cómo se expresan y demás. Lo complicado de ese tema logra aterrizarlo en algo semi-entendible. O sea, es muy sencilla la manera en la que lo explica. Aún así, obviamente hay conceptos que sí dije, ok, güey, pues no entiendo. Pero lo padre es que si no entiendes una parte y tú sigues avanzando, te vuelve a agarrar de la manita para lo que sigue y no hay problema. Entonces, Hiperespacio de Michio Kaku está entretenido. ¿Tú qué más nos traes, Cris? Historia. Eso está padre. Creo que
Sí, creo que de las cosas que más hemos odiado en la vida, la mayoría de las personas es la historia, porque te la cuentan de la manera más aburrida del mundo. Pero la realidad es que nos gusta mucho cuando te la cuentan como un chisme. Sí, ay, sí. Muchos de los podcasts y youtuberos más populares existen porque te cuentan algo de la historia, pero de una manera de chisme, y entonces por eso tienen un chingo de views y la chingada. Entonces, De hecho, creo que de las cosas interesantes de la historia es cómo cuentas la historia. Por sí, ahí hay totalmente. algunas personas como súper cuadradas, o sea, algunos historiadores o historiadoras muy cuadradas que dicen que no, que así no se cuenta la historia, pero la realidad es que la historia se tiene que divulgar. Entonces, así como lo que nos comentabas de estos libros de ciencia, la forma en que te cuentan las cosas, pues es o sea, evidentemente es como vamos a poder aprenderlas en serio, o de verdad, o sin Sí, fastidio. Entonces, cuando viene tu profesor de historia y te dice, sí, en el año 1933, no sé qué, bla, 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 le dices, ay, puro güey, dato qué duro, ¿no? hueva. Ajá, dices, qué hueva, pero cuando te lo cuentan así como chisme, es un éxito. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2 libros, uno que sí está súper Ujú. bueno que es de historia, pero ahorita les digo de qué es, y otro que es de historia de México. Ok, No es échales. la historia de México, o sea, no es un libro que cuente de principio a fin la historia de México, sino son son eventos en un periodo en un cierto periodo de México, que Ujú. es más bien como el periodo priista. Ok, o sea, mucho periodo, Mucho periodo. mucho siglo XX. La verdad es que sí, la verdad es que sí trae bastante, sí es mucho siglo XX, correcto, y trae algunas otras anécdotas como más viejillas. Se llama Ese México cuál es. Bizarro. Ah, ya. México No lo he Bizarro. leído, pero ya sé cuál es. Los autores a mí en lo personal no me caen bien, o sea, porque los sigo en Twitter por razones de trabajo. Y la verdad es que no me caen bien. Es Alejandro Rosas y Julio Patán. Pero la Ah, portada está poca madre. Ahorita se la estoy enseñando a Johnny, porque es rosa así oye, sí, ¿eh? fosforescente. Está preciosa. Y la verdad es que la edición que les armaron sí está mucho. Es de Planeta. Ay, Planeta me tienen subes y bajas. No, tengo sentimientos encontrados con este editorial. Pero bueno, el caso es que te cuento así varias anécdotas de México, varias anécdotas históricas, y te las cuenta de una manera pues mucho más light Ujú. y, y chistoso, pues, o sea, por ejemplo, te cuenta, y además tienen así, te cuenta así, los títulos los títulos son súper, nada, ¿cómo le puedo decir? Poco ortodoxos. Ok, como que, a ver. Por ejemplo, hay uno que se llama Y el puñal eres tú. Ok. Y, y te voy a decir de qué va, porque la verdad es que hace mucho que lo leí, ya no recuerdo bien, pero si le doy una ojeada rápida, Ujú. pero ese de Y el puñal eres tú dice, si ubicas la canción de Gloria Trevi, Ujú. pues es de Gloria Trevi. Entonces te cuentan como Ok. el chisme de Gloria Trevi en cortito, ¿eh? Porque son 2 hojitas, o sea, son 2 hojitas del chisme del caso Andrade Trevi. O sea que cada tema que tocan lo hacen, o sea, además de hacerlo entretenido, es ágil, pues. Sí, es bastante ágil porque es muy cortito, entonces te puedes aventar una historia, o sea, una anécdota, es como un anecdotario justo, una anécdota del México del siglo XX en cortísimo. Y hay diferentes, o sea, por ejemplo, la historia de los Poquianchis, estoy buscando uno que pueda ser como fácilmente Reconocible. reconocible. Gangsters contra charros, que eso debe ser como algo de sindicalismo. El Bester y sus 2 millones. Andas. La tigresa que comía hombres. Oye, sí está Ah, bueno el chismecito, ¿eh? ajá, está muy bueno. Y te digo que son bastantes, o sea, sí vienen muchos y contados así súper rápido. Entonces, básicamente, si quieres saber como los sucesos como más importantes o que impactaron más en los medios en el siglo XX, este de México Bizarro está muy bueno y te lo cuenta así como súper rápido y está muy entretenido. Este tipo de historia, pues o sea, contarte así la historia es mucho mejor, porque así entonces te Claro, acuerdas y alguien viene y te dicen, sí, pues por ejemplo, en el sexenio de Salinas, no sé qué, y tú dices, sí, claro, yo leí un libro que decía y pasó tal cosa, y porque te acuerdas de volada, porque leíste en 2 páginas lo más importante de una manera muy ágil, ¿no? O sea, así sí claro. vale la pena leer, leer historia o enterarte de la historia.
así se tiene que contar la historia, así se deberían dar las clases de historia, como un chisme así de no mames, ni saben qué pasó con Carlota, güey. O sea, así, porque si no, pues no está chido. Y el otro está más interesante porque también es de historia, Ajá, pero se llama El libro del crimen. Esta es como una clase de enciclopedia que está ok. enorme. Me la regaló el Fra. Oye, sí está gigante. Sí, sí es muy enorme. Es un librote y está bien pesado. Aparte en colores bien agresivos, acá rojo sobre negro. Sí está cañón. Qué chido. Es mi combinación favorita. Rojo sobre así, pinche anarquista. Obi. Hobby. Ok, este se llama, le digo, el libro del crimen. Es una edición como especial de Penguin Random House, como siempre. Y viene justo sucesos criminales. Y viene como dividido. Bandidos, ladrones y pirómanos, estafadores, crímenes de guante blanco, crimen organizado, asesinatos, secuestro y extorsión, asesinos en serie, intrigas y asesinatos políticos. Entonces haces una compilación de varias historias de diferentes criminales en la historia, fundamentalmente gringa. Claro. Y, por ejemplo, viene la historia de Bonnie and Clyde, viene la historia de Jack el Destripador, de Ted Bundy, de algunos muy famosos y de otros no tanto, y de diferentes tipos de, o sea, y diferentes tipos de crimen, porque no es lo mismo ser un criminal de cuello bueno, aquí le llaman de guante blanco, que es lo que nosotros conocemos como de cuello blanco, que del crimen organizado y etcétera. Y entonces te va contando de una manera ilustrada muy padre, porque tiene unas ilustraciones bastante padres, como todo el caso, los datos como más importantes, el juicio, dónde pasó, una línea, te pone líneas de tiempo de cuándo pasó, etcétera, que es también siglo XX, la mayoría, algunos son más viejitos, y te pone las sentencias, los juicios, etcétera. Entonces la verdad es que está bastante padre. Creo que puede servir mucho para alguien que quiera iniciar su canal de criminología o lo que sea en YouTube. Está chido. Empiezas con estas historias porque tienes mucho de dónde, y igual buscas más detalles y así. Claro. Y vas armando tu canal. Y esto es, a mí en lo personal, yo consumo mucho este tipo de contenido y la verdad es que me gusta bastante. No porque estoy loca, sino porque es muy entretenido. Y este libro está muy padre. Entonces, este tipo de cosas que pueden ser muy crudas o pueden ser en algún momento muy aburridas, cuando lo narras bien y haces una edición muy decente, pues tienes un libro que te va a entretener un chingo y que te va a hacer plática y etcétera, y eso está como muy padre. La neta. ¿Tú traes más? Sí. Venga. Porque sé que luego ya por ahí me hicieron un meme de esperar, de las recomendaciones más ñoñas. Entonces, el más ñoño, así que o de temas más ñoñosos que les traigo hoy, es otro de Mark Derry. Ese sí lo he visto en español. Es Velocidad de Escape o Escape Velocity. Es de finales de los 90. Ya tiene un ratillo, pero justo lo estoy acabando. Lo he estado leyendo por años, no porque esté tedioso ni nada, sino porque cada capítulo, todo habla sobre cibercultura. A ver, entonces habla de cómo los impactos de la tecnología pegan, construyen, reconstruyen, crean, tanto en lo que nos hace humanos, y justo es cuestionar eso también, como en lo que nos entretiene y como en lo que creamos. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que el primero es como definición de cómo va a abordar la cibercultura. Otro es sobre la música. Otro es sobre el arte corporal. Y entonces allí toca hasta temas de transhumanismo, a final de cuentas, porque es esta cuestión de cómo las modificaciones al cuerpo, que pueden lograrse, que no, con que soñamos. Y lo padre es que no solo es expositivo, sino también es crítico. Ahorita les cuento un poquito más de eso. Y los últimos, y entonces como que ha habido, por ejemplo, el año pasado creo que no lo leí. Hace 2 años me eché 2 capítulos porque me interesaban esos 2 temas. Entonces por eso me he tardado, pero realmente es un libro que te puedes echar en un par de semanas. Y ahorita estoy muy picado con los últimos 2 capítulos, que ahorita es el de cuestiones de erotismo y sexualidad. Y el último, no me acuerdo ahorita de qué va específicamente, pero se toca más temas transhumanistas, que me encanta el tema. Entonces, si les gusta la cibercultura y quieren un texto que esté súper, muy bien escrito y súper bien, como bien documentado, el güey a final de cuentas tiene formación académica. Entonces, si no quieres
tú tener que hacer un montón de investigación de por dónde entrarle. Este libro te va guiando porque te menciona un montón de fuentes, tanto de artistas como de investigadores, como de mil madres. Entonces está muy chido. Lo que les decía de que hace la crítica a lo mismo que va exponiendo está muy padre, porque por ejemplo en el del arte corporal, primero te empieza a hablar, todos los capítulos tienen esta estructura, primero te lo empieza a exponer con un caso. Entonces en el arte corporal es de un güey, que tal no me acuerdo cómo se llama el artista, que lleva años haciendo justo cuestiones como, por ejemplo, se pone una prótesis que es un tercer brazo mecánico que está ligado, luego tiene un sensor a su pulso cardíaco, hay otras cosas que virtualizan e interpretan señales de su mismo ritmo cardíaco o a veces de lo que él está haciendo o de su respiración y demás en una pantalla y empieza a hacer arte así. Yo sé que hay cosas que pueden sonar como, ay, güey, no mames, ¿qué es eso? Pero recuerden que esto es alguien que empezó a hacerlo desde los 80. Entonces, digo, no sé ahorita qué esté haciendo este artista específico, pero bueno, ese güey trae la tirada de, ay, sí, es que en el futuro, imaginen que podamos modificar los cuerpos y en vez de piel ya tengamos una cosa que nos permita obtener energía directamente de la luz y quitar todos los órganos como inservibles y quedarnos con lo más fundamental y entonces en nuestro interior mejor poner otras cosas que nos permitan incluso percibir cosas fuera de lo que nuestros sentidos actuales nos dejan, ¿no? O sea, sensaciones distintas a lo que definimos como gusto, oído, tacto, vista, etcétera, ¿no? Y por un lado dices, órale, es como la fantasía de mejorarnos, que está chido y que es un objetivo parte del transhumanismo muy chido. Pero después entonces lo empieza a contrastar y dice, a ver, güey, pero si te fijas, esto parte de como un deseo, porque este güey dice, imagínate seres que podamos flotar por la inmensidad de la nada, del espacio y regocijarnos no sé, en estar ahí flotando y recibir la luz de estrellas que hace miles de años la emitieron y luego decidir estar en otro lado y poder viajar a gusto, etcétera. Y entonces ya el autor empieza a cuestionar y dice, güey, esto está surgiendo de una fantasía de un aislamiento exagerado. Más allá de la autosuficiencia, ya es una cuestión que llega a rayar como en una cuestión, pues hasta misándrica, digamos, o sea, un odio a los demás, ¿no? De ya no quiero convivir con mi propia especie. Entonces dice, ¿qué tan sano también es fantasear con eso? Y entonces ya lo empieza a contraponer, por ejemplo, ese mismo caso dice, a ver, ¿de dónde surge esto? Y dice, y vean cómo en el mismo arte corpóreo y cuestiones transhumanistas nacidas desde el feminismo, dice, vean cómo tiene un enfoque totalmente distinto, cómo nace de otro lado, cómo en vez de querer empujar y alejarnos de lo que somos como o casi un odio a lo que somos, y entonces empieza a citar también ejemplos muy específicos de artistas que lo que están haciendo es retomando cuestiones espirituales de un regreso precapitalista, o sea, toman conceptos de, por ejemplo, a veces de cuestiones de cuidados, a veces de cuestiones de fertilidad, a veces de cuestiones simplemente de relacionarnos unos con otros y de relacionarnos con la naturaleza y con la tierra y demás, ¿no? Entonces, y eso también con tecnología y cómo eso hace. Y entonces dice, no mames, o sea, ve lo que hace este güey, ve lo que está haciéndose por esta otra morra, ve cómo son bien distintos, aunque en origen podrían partir aparentemente, teóricamente de lo mismo. Y así todo el libro se avienta cosas, toca temas bien densos, muy bien explicados, muy bien bajados. Y pues es la recomendación más ñoña, creo, del día. Y para suavizarla, nada más les quiero contrastar con otra, que ya se las había dicho en el de comedia, que es Nacido un crimen, de Trevor Noah, en el cual es la autobiografía de un güey, hijo de una mujer negra y un hombre blanco en Sudáfrica durante el apartheid, y que el hecho de que él existiera literalmente, o sea, estaba tipificado como un crimen. Entonces, por eso se llama así el libro, pero te ataca de la risa, como te cuenta cosas como que un día su mamá lo aventó de la micro, del camión en el que iban en la calle y lo aventó para sacarlo. Y dices, güey, ¿por qué? O sea, empieza diciendo, dice, cuando veo las películas de héroes de acción en las que saltan de un carro en movimiento y ruedan tantito y se paran con un par de rasguños y siguen corriendo y disparando, peleando, lo que sea, dice, sé que es súper falso. Porque cuando a los 8 años mi mamá me aventó de la micro, sé que no se siente así. Y dices, güey, ¿cómo por qué, no? Uh-huh. Y ya te cuentan, ¿no? Y son muchos, o sea, hay un punto en el que te dice, sí, cuando le dispararon a mamá, no sé qué, verga, ¿no? ¿Y qué pasó? Y te cuenta, y hay momentos en los que es súper conmovedor y no te deja de hacer reír, lo mezcla muy bien.
Y ahí se las dejo para que se piquen de querer saber por qué lo aventó de la micro o por qué le dispararon a su mamá en la cabeza. Y les prometo que se van a reír. Pero está muy, y a final de cuentas sirve para divulgar algo y hacer notar un problema social. Sí, ¿no? Las broncas del racismo, de cómo dañan vidas feo. Sí, se oye, es un contraste, ¿no? Entre Cañón. lo trágico y cómo lo narra, justo, que creo que justo para eso sirve en donde estos, o sea, donde el género como narrativo y no ficción se pueden cruzar para darte conciencia de una cosa. Por eso vale un buen la pena revisar como este tipo de obras. Yo nada más tengo una última que va muy casada con los temas que nosotros hemos traído todo este rato. Copiana, en este momento. Yo también traigo así una más básica. Ok, va. Esa es mi última. Es Clases de Literatura de Julio Cortázar. Este libro son las clases que dio en Berkeley en 1800, ándale pues, en 1980. Y son no sé cuántas son sus, o sea, es como sus cátedras, todas las clases que dio. ¿O sea, transcripción de esas? Sí, exacto, son transcripción de sus clases y, por ejemplo, habla de la literatura latinoamericana en nuestro tiempo, hablan sobre cómo convertirse en escritor, habla de el cuento fantástico, habla de la música en la literatura, habla de lo lúdico en la literatura y la escritura específicamente en Rayuela. Órale. Habla de autismo y literatura y ya. Son esas, o sea, son las transcripciones de sus clases y la verdad está bueno porque pues está la letra súper chiquita, o sea, sí son súper largas sus cátedras, pero la verdad es que está súper interesante porque justo desde el punto de vista de Julio Cortázar, de qué va la literatura y de qué van ciertos géneros muy específicos, ¿no? Por ejemplo, el cuento, que es o sea, que el cuento es un formato como muy, o sea, es tan flexible que a veces nos cuesta trabajo saber si es un cuento o no es un cuento, o si un cuento o un relato es diferente entre ellos, o dónde termina un poema y empieza un cuento, o dónde termina un cuento y empieza una novela, cosas por el estilo te las va explicando desde pues la pericia de un escritor de alto renombre como Cortázar, y la verdad es que sí vale mucho la pena, a mí me gustó bastante, le voy a dar una revisada más, porque sí es como una clase de marco teórico sin ser aburrido, sino que retoma además pues su obra más importante como Rayuela, y por ahí también menciona varios de sus cuentos y su construcción y etcétera, como para que los entiendas mejor. Entonces está muy bueno, lo recomiendo ampliamente. Qué chido. Sí. ¿Tú cuál traes? Yo traigo uno que va de la mano de hablar de racismo, como ahorita mencionaba, pero pues aterrizado a lo que nos compete más en México, nos atañe más, que es un librazo y también tiene toques humorísticos para hacerlo más ligero, que es El alfabeto del racismo mexicano, de Federico Navarrete. Librazo, lo leí el año pasado. Y de verdad que hay muchas cosas que si bien igual y ya saben cuando lo lean, o sea, saben que existen, la magnitud o a veces todo el abanico de racismos que hay, dices, órale, ay, güey. Y hay otras muchas que probablemente les pase como a mí, muchísimas que dices, verga, sí es cierto. O sea, esto también pasa. O sea, y se llama alfabeto de racismo porque justo va letra por letra y en cada una agarra un término. Por ejemplo, en la C, uno de los términos que hay es chinos. Y entonces él dice, pero no voy a hablar de la gente que viene de China, que dice que sí hay xenofobia y es otro pedo. Dice, aquí vamos a hablar de a los que, porque justo como va de la mano del coloquialismo de la lengua, entonces dice, no, de a los que les decimos chinos, ¿no? La gente de tez más oscura, que normalmente son afrodescendientes y que tienen el pelo chino. Y empieza a explicarte pues justo cómo el término mismo es racista y por qué, y a lo que se enfrenta la gente, ¿no? Y cómo participamos de ahí, de las cosas que tenemos que cuidarnos, justo porque a final de cuentas nacimos en este sistema, ¿no? Es racista, nos socializamos y nos culturizamos de esas maneras. Es algo que permea tanto que lo que tenemos que hacer es dejar de serlo. O sea, no es como, o sea, aunque no queramos, participamos en ello. Entonces es un esfuerzo activo, así como les hemos dicho, ¿no? De leer más autoras tiene que ser un esfuerzo activo también. Dejar de participar o de contribuir al racismo tiene que ser un acto de revisar lo que hacemos y por qué y cómo nos expresamos y poner atención en de dónde vienen algunas cosas. Y el libro no se trata de que vamos a dejar de decir estas palabras, no, sino sí explica a detalle y de maneras divertidas y fáciles de entender cómo y por qué ciertas cosas
son racistas, o sea, o tienen un origen racista. Entonces, esa es mi última recomendación iba a decir de la noche, pero pues si lo están oyendo a la hora de trabajar, como sabemos que mucha gente lo hace, que está bien chido. Entonces, del día o de cuando escuchen esto, del episodio, El alfabeto del racismo mexicano de Federico Navarrete. Me late, sí, sobre todo es poner más allá, o sea, digo, estoy de acuerdo, ¿no? De dejar de serlo, pero es primero date cuenta, ¿no? Sí. De cómo ha permeado en ti y que muchos reproducimos estas cosas sin darnos cuenta porque pues justo está normalizado. Totalmente. Está bueno, luego me lo prestas. Lo tengo en digital. Pues te presto mi Kindle con todo. Pues me prestas tu Kindle. Con mis 15,000 libros ahí comprados sin leer. Pues bueno, pues la verdad es que sí, hay muchísimo material sobre no ficción, o sea, no vamos a acabar jamás. Sí, tenemos que hacer la segunda parte. Y tercera, cuarta y 15,000 como para traerles más de este tipo de libros, porque está súper padre y es de las cosas que creo que en general los que hacemos este podcast y los que nos escuchan disfrutamos más, que es la narrativa. Sin embargo, hay un montón de cosas que podemos aprender a través de los libros y no nada más quedarnos en las historias, que está muy bien si nada más quieres leer historias, cuentos, novelas, pero hay un montón de producción de literatura de no ficción que te enseñan cosas que te van a hacer, pues no más listo, pero sí más consciente de lo que pasa contigo, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en tu país, de lo que pasó en tu país, de lo que pasó en el mundo. O sea, porque todos los, no sé, las materias de estudio que existen, pues hay un libro de divulgación que está sumamente bien escrito, que te va a enseñar algo. Insisto, no necesariamente tienen que ser educativos o no tienen que tener necesariamente ese propósito. Es divulgación, que es diferente al tema como educativo. Es como para que acercar estos temas, y que creo que de esto se trata, de acercar temas que igual y jamás hubieras enterado si no tuvieras un libro que está chistoso o entretenido para enterarte de neuropsicología o neuro lo que se llame, de ciencia, de historia, de naturalismo, de literatura, de crimen, bueno, o sea, el universo es súper vasto. Entonces, lean este tipo de cosas. La verdad es que estoy segura que si revisan las lecturas de su vida, seguramente les han llegado un montón de este tipo de libros y se van a dar cuenta así como, sí es cierto, y eso lo aprendí en tal libro, porque la verdad es que sí valen mucho la pena. Y de ciencia siempre, yo soy muy fanática de qué es lo que sucede en la ciencia, y cuando alguien te lo explica bien, para no caer en ese tema de las fake news y chalala, creo que es mejor. Sí, justo nos faltó hablar, o sea, entre las 1,000 cosas, o sea, arte o periodismo, o sea, crónica y así. Sí, les prometemos otro episodio, no sabemos cuándo, les debemos segundas partes de muchos y créanos que las tenemos ahí planeadas. Pero es que hay tantos libros tan padres de los que queremos siempre platicar que por eso andamos con 1,000 cosas. Pero sí, vamos a seguir. Tenemos que grabar esto cada semana, entonces no leemos tan rápido, pero lo estamos intentando. Listo, pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Libros para la Banda Podcast, en Facebook e Instagram, y Libros para Todos en Twitter. Recuerden que, bueno, yo creo que ya habremos acabado el de Banana Yoshimoto. Y vamos a empezar, supongo, el de abril, o ya lo habremos elegido para entonces. Entonces estén atentos para el tema del club de lectura. En este momento no tengo idea, pero cuando estén escuchando esto seguramente ya habrá algo anunciado. Y pues ya, nos escuchamos la otra semana. Sí, muy padre. Esperamos que tengamos a las tocayas con nosotros la próxima vez que grabemos. Las extrañamos, la verdad. Y pues muchas gracias por escucharnos y recomiéndanos sus libros de no ficción favoritos o cuéntenos cuáles tienen pendientes por leer. Sí, por favor y gracias. Hasta la otra semana. Bye. Bye. Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.